Sí, hermano, decíamos que estamos, de verdad, sí estamos cansados, agotados, ¿verdad? Recuerdo que antes nos reuníamos todos los días y llegábamos del trabajo corriendo y a comer y a bañarse y a prestar el servicio en la congregación, ¿verdad? Desde el lunes, más bien de todos los días, no había descanso. Y yo no me acuerdo que me cansara, hermanos, no recuerdo que me fatigara, pero ya no es lo mismo, ¿verdad? Dice, no es lo mismo lo que el viento se llevó que 20 años después. No sé si ya vieron esas películas. Casi no, ¿verdad? Casi ya nadie las ve de esos tiempos. Pero es una frase que se decía antes, muy famosa. Pero no importa, hermanos, ¿verdad? Tenemos fuerza. Yo sé que a uno le dan ganas de llegar y de acostarse, ¿verdad? Yo cuando llegué del trabajo y terminé, ¿verdad?, de mis alimentos, híjoles, la verdad me dan ganas de tirarme del sillón, ¿verdad? Pero no, pues tenemos una encomienda, hermanos. El enemigo sabemos que cuando se trata de Dios, Él nos va a poner tropiezos y nos va a poner que no nos reunamos, que no leamos y que no cantemos y que no oremos. Pero aquí estamos, hermano, para darle la gloria a Dios. Un día, hermanos, estaremos con Él y viviremos con Él, y nuestra vida, hermanos, será enteramente para Él. Todo lo que hagamos será en base a Él, todo lo que pensemos será en base a Él, hermano, porque será una gloria inmensa. ¿Cuántos creen en los extraterrestres, hermano? Ahora que dijeron que ya, ¿verdad? Que el militar que dijo que no, que hay pruebas, que el gobierno no nos permite decir, pero que los soldados dicen que hay pruebas y que tienen evidencias de que hay extraterrestres. Una mentira, ¿no? Sabemos que el 99.9% de todos los avistamientos extraterrestres que se miran son de engaños satánicos. La gente no lo entiende, pero nosotros sí lo entendemos, porque no existen extraterrestres. Los únicos extraterrestres que existen son los ángeles, los ángeles caídos, ¿verdad? Son los únicos extraterrestres que hay, los ángeles caídos, y esos sí se aparecen, son los que están apareciendo en forma de mil cosas, ¿verdad? Así que el problema no es, hermano, no es de que hay extraterrestres. Ese no es el problema, esta no es la incógnita que se hace uno. La incógnita es que si hay, ¿qué idioma hablan? ¿Inglés o español? ¿En qué creen, hermanos? ¿Son bautistas, son metodistas o son ateos? ¿Verdad? O sea, pues para qué nos ponemos a pensar, porque sabemos que no existen, y la gente se anda haciendo preguntas, ¿verdad? Y que van a venir a hacer, y con qué propósito vienen, y que si se van a mezclar con los seres humanos, y puras locuras, ¿verdad? Y la gente, pues, que no tiene una fe en Dios, pues se la pasa pensando en eso. Pero nosotros no, nosotros nuestros pensamientos, hermano, sabemos que Dios creó a un hombre, creó a una mujer, ¿verdad? Creó una tierra, creó animales, y es todo lo que hay en el universo. Y el universo, hermanos, es el ombligo del universo. La tierra, ¿verdad?, es el centro de todo el universo que hay. Dios no hizo el universo para la tierra, ¿verdad? A la tierra Dios la rodeó de un universo. La tierra, hermanos, es el centro de la creación de Dios, y ni la tierra, hermanos, es importante. Hizo a la tierra por causa del hombre. No hizo al hombre por lo que dicen los evolucionistas, que primero hay materia y luego empieza la vida. No, Dios hizo la tierra por causa, Dios hizo la tierra por causa del hombre, ¿verdad? Primero planeó un hombre y luego planeó un universo y animales y todo eso. Y el hombre, hermano, es el centro de su creación material, ¿verdad? Y allá en el cielo con los ángeles. Entonces, vamos a ir a Hechos 14:8. Y en cuanto a esto, hermano, es muy triste, y lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? Porque hay países, hermano, que están entregados totalmente a la idolatría. Bueno, en nuestro caso, en nuestro país, México, hermanos, era un país que se decía que era 99% católico.
ahorita se dice que es 80%, ¿verdad? 80, un 20% de gente es de otras religiones y algunos ateos, ¿verdad? Si no es que ya bajó a lo mejor a 30, pero no creo 30%. Todavía hace unos años era el 20% solamente de gente que no pertenecía a la religión oficial. Y esto, ¿por qué, hermano? Pues dice la palabra de Dios, por la dureza de corazón, por la ignorancia, ¿verdad?, que hay en la gente. Y dice aquí en Hechos 14:8, dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, estaba paralítico, cojo de nacimiento, que jamás había caminado. Oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y caminó. Entonces la gente vio lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licáurica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: hombres, ¿qué hacen? ¿Por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que les anunciamos que de estas vanidades, o sea, de estas cosas infructuosas, de estas mentiras, se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ella hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Fíjense, hermanos, vemos aquí pues la historia que, ¿verdad?, que siempre ha estado inclusive hoy en día en la iglesia. Si se levanta un pastor que supuestamente hace milagros, hermano, la gente, ¿verdad?, le quieren ofrecer casi sacrificios, ¿verdad? Casi la gente se le rinda a sus pies. No se diga, usted sabe, el Papa, hermanos, ¿verdad? Hay toda la gente que todavía ante el Papa pues se postran y le besan los pies y le besan las manos y Santo Padre, y le dicen hasta lo que no, cosas que no es, dice la Biblia, ¿verdad? Pues lo mismo sucedió con Pablo y con ¿cómo se llama? Con Bernabé, ¿verdad? Al ver que Pablo había hecho un milagro, y ese sí era un milagro, hermanos. Pero le voy a decir la verdad, hoy en día sigue habiendo milagros. Y le digo porque a lo mejor usted ha visto, yo sí he visto, ¿verdad? Y entonces uno, la verdad, lo primero que quiere hacer es decirle a la persona: wow, qué poderoso eres, wow, ¿verdad? Y esos hombres, hermano, muchas veces, en vez de hacer como Pablo y como Bernabé, ellos se dejan idolatrar, ¿verdad? De hecho, usted ha visto videos, ¿verdad? Hay hombres que ya no se creen hombres, casi se creen dioses. De todas las religiones, usted ve el nombre ese de los de la luz del mundo, un ejemplo, ¿verdad? La gente les canta, ¿verdad? Y esos hombres se pavonean y suben y ahí a sus atrios y todo, y la gente cuando los ve llora, y esos hombres se sienten dioses, hermanos, ¿verdad? Y lo mismo querían hacer con Pablo, pero Pablo dijo: no, dice que a duras penas lograron que la multitud no les ofreciera sacrificio, pero les dijo: varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos hombres semejantes a vosotros. Dice la Biblia que todos somos pecadores. Así, hermano, Dios usara a uno de nosotros para levantar a muertos, para levantar a paralíticos, no dejamos de ser hombres de carne, pecadores, porque dice la Biblia: todos somos pecadores, no hay hombre que no peque. Y lo hemos dicho, hermano, ni Pablo, ni Juan, ni ningún hombre, hermano, nunca dejó de pecar. Siempre hubo algún pecado en sus vidas, y Dios, ¿verdad?, siempre Dios lo manifiesta en la palabra, que el que diga que no peca es que
El mundo es un mentiroso, todos pecamos. Entonces le dice: les anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ella hay. ¿Verdad? En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. O sea, mucha gente Dios dejó que creyeran en sus ídolos, no se manifestó a ellos. Dios no se manifestó por medio de su palabra, ni por medio del Antiguo Testamento, ni del Nuevo. Mucha gente aún hasta la fecha, Dios no se ha manifestado a ellos, no lo conocen. Hay mucha gente que no sabe que hay un Salvador que se llama Jesús, no saben que hay un Dios, que hay un Espíritu Santo. Pero dice que Dios da testimonio a esta gente. ¿Cómo da testimonio de que hay un Dios? Dice: haciendo el bien, dando lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenándonos de sustento y de alegría en nuestros corazones. Fíjense, hermanos, la gente ve a través de la creación de Dios la gloria de Dios. ¿Y qué es la creación de Dios, hermanos? Todo el fruto, los frutos del campo, la lluvia. Entonces, nada es casualidad, todo a su tiempo, todo cronológicamente y perfectamente hecho. Y la gente sabe que hay un Dios, pero como no conocen al Dios vivo, ¿a quién adoran? A lo que ven. Dice la Biblia, ¿verdad?, que el que no conoce a Dios se postra ante una piedra. Dice el dicho que el que no conoce a Dios hasta una piedra le adora. Y es la verdad. Pero nosotros conocemos al Dios vivo, hermanos, ¿verdad? Dice Pablo: Dios ha mandado que no practiquemos estas vanidades, que no sigamos esas vanidades. Y vemos a países, hermano, como Venezuela, un país bendecido por Dios. Creo que llegó a ser uno de los países más ricos, o por un tiempo fue el más rico de Latinoamérica. Y miren, hermanos, el gobierno que eligió la población: un gobierno ateo, un gobierno blasfemo, un gobierno, ese hombre sí era tipo corte comunista, quería llevar como el comunismo a tipo Fidel Castro a Venezuela. Y miren qué terminó: un país maldecido por Dios, un país pobre, hermanos, en donde ahora la tierra nos está expulsando. Como dice la Biblia, la tierra nos está vomitando, pero por miles y por miles. Ese país, según dicen, que si sigue así se va a vaciar, está quedando vacío. Es un decir, ¿verdad? Porque está yendo muchísima gente, que según el plan es que un día quede vacío, que desaparezca. ¿Por qué, hermano? Por la maldad, ¿verdad?, de apartarse de Dios, o de adorar, ¿verdad?, a ídolos vanos, o a cosas que no son Dios, a vanidades, cosas que no sirven para nada, que son mentira. Y lo mismo vemos con México, un país maldecido de gran manera, un país maldecido o maldito. ¿Por qué, hermano? Por la religiosidad, por la idolatría de adorar tanto, ¿verdad?, tanto muñeco, tanta piedra, tanto palo con forma de hombre. Y vemos un país, hermano, que ha expulsado, se dice que casi 20 millones de mexicanos. Es el país, uno de los países del mundo que más ha expulsado a sus propios habitantes. ¿Cuántos estamos aquí, hermano? Se dice, este otro día estaba viendo que se dice que somos entre 12 y 13 millones, pero dicen que no, que es mentira. Hay más los que se han liberado, los que han venido y que se han regresado, los que han muerto, hermanos. Entonces son millones y millones, hermano, de gente. Se oye feo, hermano, pero dice la Biblia: vomitados de sus tierras, expulsados por la maldad y por la vanidad de un país, ¿verdad? Y vemos, hermano, como Dios mandaba juicios y sigue mandando juicios, pero aún en esos juicios, hermano, Dios muestra su bondad, muestra su gracia y muestra su misericordia. Y a pesar de que el hombre, ¿verdad?, se opone a sus caminos, Dios, ¿verdad?, le concede vida, le concede salud. Porque mira, hay gente que no come bien, hermanos. A veces me sorprende que hay gente que se queda en lugares donde puro frijol y tortilla y tienen 90 años. Frijolitos, tortillitos, una corta verdurita, y tienen 90 años, hasta 100 años. Pues, ¿cómo? Pues de alguna manera Dios no es, hermano, que estén tan fuertes como lo que comieron. Es la que dice Dios que es Él, que Él no se dejó a sí mismo sin testimonio, sino que Él manifiesta su gracia y su amor, ¿verdad? Que es un amor terrenal. Pero ¿qué sucede, hermanos? Que cuando un pueblo, hermano, es idólatra,
viene multitud, hermano, de castigos sobre ellos. Por eso cuando Pablo y Bernabé escucharon que ellos, ¿verdad?, le querían ofrecer a ellos incienso y hacer unos altares a ellos mismos se rasgaron sus ropas, sus vestiduras, porque dijeron, no hagan eso, ¿verdad? Eso de rasgarse las vestiduras era como cuando estaban enfrentando a Dios, ¿verdad? Entonces ellos era como una gran pena, un gran dolor el que sentían, ¿verdad? Un insulto hacia Dios, y se rasgaban las ropas. Entonces fíjese, dice, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, y les anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Hermanos, hubo un tiempo en que Dios nos dejó andar en sus propios caminos. Él dejó que anduviéramos en nuestras maldades, en nuestras necedades, en nuestras locuras, en nuestras rebeliones, en nuestras desobediencias. Pero cuando el Señor un día te da a conocer a Cristo y te dice que eres el Salvador, y te dice que eres el Señor, y te dice que te arrepientes en ese momento, es el momento que nos está llamando, ¿verdad?, a dejar nuestras vanidades, nuestros malos caminos. Aquí dice, ¿verdad? En los tiempos pasados cada quien andaba en su propio camino, pero Dios te ha enseñado un camino, que es el camino que va ¿a dónde? A la salvación y a la vida eterna, ¿verdad? Este llamamiento, hermanos, es un llamamiento que se le da a millones de personas en la tierra. Y hemos visto que muchos son limpiados, muchos son purificados, aunque no muchos son salvados, ¿verdad? Pero qué bueno, hermano, cuando este llamamiento es no solamente para purificación y para limpieza terrenal, porque hay gente que se limpia de sus maldades, se limpia de sus pecados. Hay gente que entiende que una piedra o que una imagen no tiene poder alguno. Hay gente que lo dice, sí es cierto, pues qué locura, pues cómo voy a arrodillarme ante una piedra con la forma de un hombre, de una mujer. ¿Cómo la voy a estar hablando? Pues si no tiene vida, como que Dios le quita uno las vendas, ¿verdad? Pero nunca logran pasar al otro etapa de lo que es la salvación eterna, ¿verdad? Eso es triste. Pero bueno, solamente Dios sabe, hermanos, los que son suyos y los que no son. Pero vamos a pasar a otra cita, Romanos 1:18. Entonces, hermanos, debemos de gracias a Dios, que Dios nos ha mostrado su camino. Antes ignorábamos sus caminos, mas ahora nos lo ha mostrado, porque hay un testimonio, hermanos, que ahora conocemos. Ahora no solamente el cristiano conoce el testimonio del cielo, de la tierra, de la luna, del alimento, porque usted sabe, hermano, que los aztecas saben qué hacían de dioses, los elementos, porque hay testimonio, hermano, de que hay alguien poderoso. Hasta los hindús, toda raza, hermanos, cree que hay algo que mueve al ser humano. Ahora la ciencia, hermanos, ha aumentado, y esa ciencia empezó con Darwin, que dijo que no, que la evolución, y un grupo de hombres que científicos no tienen nada, son puro diabólico mentiroso, que inventaron esa idea satánica, obviamente, hermano, de que no hay Dios, que la evolución, ¿verdad? Eso de la evolución es la locura más grande que hay, hermano, porque no tiene sentido. Si la evolución existiera, hermano, ni siquiera había orden en el universo. Si la evolución fuera realidad, si el Big Bang, hermano, así como está, en la explosión viene un orden, no, eso es una mentira más grande que hay, hermano. Y se puede mirar, hermano, a la explosión de una granada. En la explosión en cualquier explosión que se hace, hermano, ¿cómo sale todo? Todo sale en unidad, información. ¿Cómo sale todo? En desorden, todo sale desordenado y nunca se va a ordenar. Si siguiera, todo está desordenado. Pero Dios muestra un orden, hermano, un orden de toda su creación. Dios tiene un orden desde los átomos. Los átomos, hermano, están ordenados hasta su partícula más pequeña. Y se dice, según los científicos, que todos son puros partículas de luz infinitamente pequeñas, las que componen la materia. Supuestamente ellos lo que componen la materia es luz en cierta formación, imagínense. Entonces, desde el átomo, desde la partícula más pequeña hasta la galaxia más grande, hermanos, todo está ordenado, todos tienen un orden.
Y eso no lo pudo hacer una persona inteligente, y esa persona inteligente se llama Dios, y un día lo vamos a ver cara a cara, ¿verdad? Dice Romanos 1, 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, ¿verdad? Y deidad quiere decir, y el conocimiento de que hay un Dios, se hacen claramente invisibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa, hermano, para decir que todo es casualidad. Todo está tan ordenado, hermanos, que el hombre no tiene capacidad, hermano, mínima de asemejar, ¿verdad? Porque el hombre, ¿qué ser humano, hermanos, podrá poner orden molecular? No se puede. Puede ser desorden molecular. ¿Qué es desorden molecular, hermano? Poner a chocar neutrones y hacer una bomba. Y viene un desorden, pero no a ordenar. Cuando el hombre, hermano, puede ordenar las moléculas, los átomos y todo eso, entonces hará nuevos, ¿cómo se dice? Nuevos elementos. Cuando el hombre pueda ordenar moléculas, entonces hará elementos nuevos que hasta la fecha no puede. Pero en lo pequeño, en lo molecular. Entonces aquí, hermanos, que no hay excusa. Dice, todo es entendido por medio de la creación de las cosas hechas, entonces no tenemos excusa, ¿verdad? Pero aquí dice, hermanos, que la ira de Dios se revela, ¿verdad? Se revela contra toda impiedad de aquellos hombres, ¿verdad? Que con su maldad quieren ocultar la verdad. Y todo hombre, hermano, que niega a Dios, se revela contra Dios y se revela contra su verdad. ¿Y qué viene sobre esa persona? La ira de Dios, el castigo de Dios viene sobre nosotros. Y ya lo vimos nosotros, hermano, vino sobre nuestro país. No estamos tan lejos de esa ira. Y sigue la ira, sigue en México, hermanos. Y sigue fuertísima la ira porque la idolatría es fuertísima. Y es, hermanos, uno de los países con más desigualdad en el mundo. Hay casi 60 millones de pobres. Pobres, hermano, que no tienen para la canasta básica. Y hay, hermano, estaba yo viendo que hay, creo que 350,000 millonarios. Imagínense, hermano, son casi 130, son 130, 140, no sé cuántos millones de personas, y nada más hay unos miles de ricos. Y el país, hermano, subido en la pobreza, subido en la miseria, con miles y miles de personas queriendo huir del país, buscando tener una mejor oportunidad de vida. ¿Por qué, hermanos? Porque la gente no entiende que la idolatría y cada pecado, hermano, que está aquí en la Biblia, por los cuales Dios se enfurece, la gente no entiende que el pecado, ¿verdad?, causa ira, trae castigo de Dios. Entonces, hermano, clamemos a Dios para que Dios abra el corazón de nuestros hermanos, de la gente que está en esta ciudad, hermanos. Fíjese, ahora la gente que está en esta ciudad, hermano, trae esos pecados aquí a Estados Unidos. Traemos esos pecados, traemos la idolatría, entonces traemos la maldición a este país. Hasta que la abandonamos, hasta que la dejamos. Cuando dejamos de creer en esos ídolos que santos, que son puras mentiras, entonces Dios quita la ira de nosotros. ¿Cuándo es? Cuando nos convertimos a Cristo. Entonces dice, esa ira se quita de nosotros, entonces ya somos una bendición al país. Pero no es solo ser bendición, hermano, no es venir aquí y hacer una compañía súper rica. Ay, miren cómo bendice el país. No, ser una bendición al país, hermanos, es una bendición espiritual que durará 1, 2 o 3 generaciones, o al menos tu generación, al menos. Pero ¿qué es lo que vemos, hermano? Un desastre, un desorden, ¿verdad? Dice, me quedé en cuál, dice, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue oscurecido.
y profesando ser sabios se hicieron necios. Toda persona que niega que hay un Dios, hermanos, tiene una oscuridad tan tremenda que se hace necio. Necio, hermano, también puede ser tonto o loco. Toda persona que niega la existencia de Dios es una persona tonta o loca en los ojos de Dios. A los ojos del ser humano dice uno, wow, qué inteligente, no, sí sabe. Pero a los ojos de Dios, hermano, no es más que una persona, pues, ¿verdad? Que no tiene nada de inteligencia. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia de sus malos deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y vemos, hermano, toda la serie de pecados que trae el no conocer a Dios. El no conocer a Dios, hermano, nos trae todo tipo de pecados que obviamente acarrean todo tipo de maldiciones. Y no necesariamente, hermano, la bendición material es una bendición total, es una bendición parcial. Si una persona, hermano, tiene mucho dinero y tranquilidad y paz y una bonita familia y todo, pero no tiene a Cristo, es una bendición parcial, no es una bendición total. Bendición total, hermano, es cuando la bendición pasa, hermano, el estrato material y sube al espiritual, que es la vida eterna. Porque ¿de qué nos sirve, hermanos, una bendición temporal? Pues de nada. Bueno, qué bonito, ¿verdad? Una persona tener todos los beneficios 70, 80 años, al menos. Pero después de eso que hay, hermanos, 70, 80, 90 años con una gran bendición y una eternidad, hermanos, perdido. Una eternidad, hermano, con un cuerpo, ¿verdad? Horriblemente horrible. Porque en el infierno, hermanos, la Biblia no dice que habrá belleza. No dice si serán ancianos o si serán jóvenes, ni de qué edad, pero sí dice que será gente que estará llena de gusanos. ¿Qué significa esto, hermano? Gente podrida. Podrida, sinónimo de pudrición. Entonces no habrá ni la mínima belleza, hermanos. Y sí, de acuerdo a la realidad, sabremos quién estará ahí y quién no. También en el cielo, hermanos, sabremos, reconoceremos quién está y quién no está, aún de nuestros familiares. Sabremos quién está y quién no está y nos reconoceremos. En el infierno, hermano, la gente sabrá quién está y quién está allá y quién está acá. Dios nos va a dar esa capacidad, y dice la palabra. Por eso, hermano, pues ya que conocemos a Dios y que nos ha dado su salvación, pues esforcémonos, hermano, por ser una bendición para aquella gente que no le conoce. Vamos a ir adelantito en el 2.13, Romanos 2.13. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no hacen la ley, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Aquí está una vez más, hermano, la muestra de que existe Dios, ¿verdad? Hermano, como Dios hizo dos clases de criatura. Puso una criatura con conciencia del bien y del mal, que es el hombre. Es el centro de la creación. Es el motivo por el cual todo existe. Obviamente, ¿verdad? Sabemos que Cristo es el centro de todo Dios, pero en cuanto a la creación universal es el hombre. Y dice la Biblia que no hizo a los animales sin conciencia de Dios, pero fíjense, aún los animales, hermanos, tienen conciencia de lo bueno y de lo malo. Hasta cierto punto, obviamente, ¿verdad? Pero a veces el hombre, hermano, actúa peor que un animal. Y fíjense, el animal mata ¿para qué? Y el hombre, ¿por qué mata? Por envidia, por poder, por avaricia. La Biblia dice, hermano, que la raíz de todo el mal es ¿qué? Se le amor al dinero. Y dice Santiago, dice que ¿por qué son las guerras? Por la avaricia. Porque ¿verdad? Una persona quiere lo que tiene la otra. Y lo vemos, hermano, un país ataca a otro país porque ¿qué quiere? Sus recursos, su gente, su dinero.
quiere hacer a la gente esclavos. Ataca un país y hace a los gentes esclavos y se los lleva a su país para que sirvan como esclavos. Es como siempre han sido los imperios. Por eso, hermanos, nosotros debemos de vivir, hermanos, para la gloria y honra de Dios, sabiendo, hermanos, que nosotros somos luz en medio de las tinieblas, sabiendo, hermano, que a la gente que está allá afuera, Dios le dio la conciencia de que hay un Dios. Pero ¿cuántos de ellos, hermano, pudieran ser salvos si nosotros no los hemos compartido? ¿Cuántos de ellos pudieran estar Dios ya? ¿Cuántos de allá afuera los tiene probablemente Dios en su lista? Pero no los hemos hablado. A jóvenes, a niños, a ancianos, ¿verdad? Y es nuestra labor y es nuestra obligación, hermano, compartirles, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando mi hermana me invitó a la iglesia, y hermanos, ahí me dio un coraje. No me invitó a la iglesia, me invitó a su casa a comer. Eso fue en 1998. Me invitó a comer, y cuando me invitó a comer, pues yo dije, pues está bien, pues voy a ir con ella, ¿verdad? Fui a México, de las veces que fui a México, ya estaba yo aquí. Pero cuando estaban los hermanos ahí adentro, hermano, no les miento, hermano, cuando vi que estaban los hermanos ahí, los vi, cuando abrió la puerta los vi, hermano, se me retorció el estómago. Porque es el demonio, hermano, es el enemigo. Dice, se me retorció el estómago y dice, ¡ah! Y dije, ¿por qué haces esto? Le dije, ¿por qué haces esto? ¿Qué? Para eso me invitan, digo, ahí están los hermanos, no hagas eso, le dije. Y yo vine enojado, y ella guardó la calma porque me dijo, pásate, vente, digo, pásate. Ya, dice, vente, no seas así. Digo, no, ya voy, ándale, dice, vente. Pues hermano, me pasé, y mire, gloria a Dios, hermano, ahí Dios me tocó, hermano, sí. Pero sí, yo porque sí me puse grosero con ella, si ella se hubiera ofendido, me hubiera dicho, pues ya vete, así no te quiero en mi casa, con esa actitud, no, mejor vete. No, hermano, fue, ¿cómo se dice? Paciente, hermano, y guardó tranquilidad y compostura, y me dijo unas 5 veces, pasa ya, ándale, dice, vente. Y pues ya me pasé, y sí me había preguntado que qué guisado me gustaba, y me dijo, ¿te gusta el pulpo? Y le dije, ¿pulpo? No lo he probado. Ándale, te voy a hacer uno bien rico para que vengas y lo pruebes. Y pues hombre, pues. Y cuando vi que la comida no era para mí, sino que era un rollo, dije, no, me enojé. Pero hermanos, aquí estamos, no sabemos, hermano, quién va a estar y quién no va a estar. A veces ustedes dicen, no, pero yo siempre me oponía, nosotros nos oponíamos a sus creencias de mi hermana. Nosotros lo de nosotros y lo de ella, pero miren, aquí estamos. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y vamos a darle gracias a Dios, hermano, que nos sacó de las vanidades de este mundo, de las falsas creencias en las cuales estábamos maldecidos. A veces no necesariamente, hermanos, con una economía mala, pero sí, hermanos, con una maldición que se vería el mal morir, hermanos, a ser lanzados al infierno. Te damos gracias, Señor, porque nos salvaste de las tinieblas a tu luz, Señor, porque tu ira, Señor, estaba sobre nosotros, pero no lo sabíamos. Estabas enojado contra nosotros y no lo sabíamos, lo ignorábamos, Señor. Y te damos las gracias, Señor, porque siendo enemigos tuyos, tú así nos amaste. Nos amaste, Señor, aún desde tu palabra, Señor, que estábamos en contra tuya. Nos tomaste en tus brazos, Señor, nos limpiaste. Gracias, Padre poderoso, por tu amor, Señor, así como el hijo pródigo, Señor, con los brazos abiertos, Señor. Aunque fuera rebelde a ti, Señor, aunque estaba en contra de ti, aunque se oponía a ti, tú siempre estabas con los brazos abiertos, Señor, hasta que un día regresó Él, Señor. Ayúdanos a ser como tú, Señor, con nuestros semejantes, con nuestros hijos, Señor, que a veces ponemos el dedo, Señor, en sus pecados, del pariente, del prójimo, del padre, de los hermanos, Señor, y cerramos nuestros brazos, Señor. Ayúdanos a ser como tú, siempre estar con los brazos abiertos, Señor, por si algún día, Señor Dios, quisieran acercarse a ti, Señor. Y nosotros no somos nadie para juzgar, Señor, cuánto más, Señor, porque no somos perfectos, debemos estar con nuestros brazos abiertos, Señor, siempre tratando de dar un testimonio de amor. Gracias te damos, Señor, llévanos con bien a nuestras casas, en nombre de Jesús. Amén.